Bienvenidos, nueva cita con el ciclismo. Empezamos temporada 2017 y qué mejor manera de hacerlo con esta novena Interclub Vinalopó. Primera cita de esta puntuable en Monóvar, con imágenes aquí de la zona de meta y haciendo un pequeño repaso a lo que era el palmarés de esas anteriores 8 ediciones. Ahí empezando por Miquel Alandete, que conseguía esa victoria en el año 2009, ahí por delante de Fredrik Ibars y Jordi Berenguer. Ahí fue cuando se disputó la primera edición de esta Interclub Vinalopó. Ahí continuando, mientras vemos imágenes, también recordamos de nuevo esa victoria de Miquel Alandete, en esta ocasión en el 2010 por delante de Rafa Rodríguez y José Cánovas. Ahí sería cuarto José Manuel Díaz. Ahí cuando vemos ya imágenes formando la parrilla de salida. Aquí está meta en la avenida Constitución. Ahí Manuel Sánchez en el 2011. Y en línea de salida 185 corredores. Ahí con unas pequeñas faltas con algunos inscritos para todo el torneo. Recordamos el funcionamiento. Hay prueba por invitación hasta 180 corredores. Y alrededor de 20 inscritos disponibles para el club organizador, en esta ocasión el Club Ciclista Monóvar, ahí retrasando y retrocediendo al año 2012 con esa victoria de Jordi Berenguer en el 2012 por delante de Pedro Luis Milán y Francisco Torrella. Ahí de nuevo sería José Manuel Díaz cuarto. Y cuando estamos en plena salida neutralizada, recordamos el recorrido, habíamos visto un flash del recorrido al principio de esta retransmisión, con esas dos vueltas entre Monóvar, La Romana y Novelda, y con ese bucle hacia Cases del Señor y Chinorlet. En 2013 con la victoria de Óscar Bernat por delante de José Manuel Díaz y Miquel Alandete. Y decíamos 80 kilómetros, un terreno no. La verdad que bastante fácil, dificultad, la buena temperatura que teníamos, algo de viento, eso sí. Vimos Francisco Torrella en el 2014 por delante de Mario García y Juan Manuel Camacho. Y decíamos la dificultad, el viento, no así tanto la temperatura, porque esperábamos que la temperatura fuera más baja, pero lógicamente con este sol pues era bastante soportable. Ahí rondando a la hora de la salida los 6-7 grados. Ahí pasamos a la edición del 2015. Ahí vencía Juan Manuel Camacho por delante de Germán Mortés y Francisco Torrella en la edición del 2015. Después de haber hecho la circunvalación, ahí estamos en plena circunvalación de Monóvar, ahí buscando la salida a la carretera de Pinoso para dar la salida oficial en ese kilómetro cero. Y vemos ese numerosísimo pelotón, decíamos 185 corredores dispuestos a afrontar estas aproximadamente casi 2 horas de carrera. Y retrocediendo al 2016, recordamos el año pasado José Manuel Díaz por delante de su compañero de equipo Mario García, y tercero sería ahí Francisco Torrella. Bueno, pues buscando sustituto al vencedor del año pasado en la primera edición en Aspe. Recordamos Pedro José López, que se imponía en esa primera puntuable del Vinalopó en Aspe. Y ahí mientras vemos la hoja de inscripción, recordamos aquí no son los que han tomado la salida, sino también añadidos los que están apuntados para todo el torneo Interclub. Recordamos un torneo Interclub está de 8 carreras. Recordamos esta semana próxima, el día 21 en Novelda, día 4 de febrero en San Vicente, día 11 de febrero en Villena, día 18 de febrero en Ibi, día 25 de febrero en Monforte, 4 de marzo en Elda, y ahí saltamos al 18 de marzo, esa final en agosto. Recordamos que los recorridos duros todavía por venir. Ahí cuando viendo los inscritos, recordamos equipos participantes, aproximadamente, tal vez nos podamos dejar alguno, pero por orden de dorsal, recordamos el ULB Sport Monforte, el Ciclos Sabater Metal Loop, Gespor Ayora Turismo,
Jiménez Ganga Primote Junior, Automóviles Gómez, Offerbikes.es, el Encacón, Club Ciclista Agos, Yurbike Almansa, Pañales de Mariola, Ginestar ULB Sport, desde Crevillente Express Car Crevillent, Dilebrocar Castalla, Bioracer Fira de Tosans desde Cocentaina, tenemos el Govic, Acol de Pedal, tenemos Castillo de Honda Junior, también se han desplazado aquí, Uniformes Murcia, y así el resto de corredores. Recordamos, lógicamente en este tipo de carreras, ese desequilibrio participativo. Lógicamente pues no tiene nada que ver esto con una vuelta, ahí donde prácticamente son los equipos con los mismos componentes, ahí que viene siendo habitual, 7, 8, 6, 7, 8. Y aquí, con esta participación, la verdad que pues un lujo, siempre estamos rondando cerquita de los 200 corredores. Ahí cuando vemos en imagen ese pequeño salto en solitario del corredor de Castalla, del Dilebrocar, que es otro que Román Sáez. Ahí vemos ese pequeño hueco de Román Sáez, y como viene siendo habitual a la hora de elaborar estos vídeos, pues se disputan pruebas. Vamos a ir recordando ese inicio de temporada. Recordamos la primera puntuable en Valencia, primera prueba social disputada en este 2017 en Canet de Berenguer, prueba social, allí con la victoria de Ángel Escobar del ULB Sport por delante de Francisco Parejo y David Serrano. Ahí daban el pistoletazo de salida en este año 2017, el pasado 8 de enero. Y también recordando en Castellón ese octavo trofeo Vicente Arquimbao. Ahí ese octavo trofeo Arquimbao con la victoria de Alberto Jorques, el corredor Máster 40 de Animals de Monte, por delante de Rubén Sanz. Ahí sería tercero José Palomero. Recordamos, esta se disputaba el pasado 7 de enero. Ahí tenemos pequeño grupito, estos amagos buscando la recta del Mañá, con Juan García, Álvaro Arenas, José Manuel López, Raúl Serna y Raúl Sánchez, pero dando paso a las primeras unidades del pelotón. De momento pelotón compacto, otros nuevos intentos buscando ese alto de montaña de tercera categoría del Alto del Mañá. Recordamos, repartía 3, 2 y 1 punto. Ahí acercándonos, ahí tenemos Mario García. Vamos a ver el dorsal 35, nos ha aparecido verde Sergio Núñez. Ahí por delante Arenas. Vamos a ver, hemos visto ahí el hombre del Automóviles Gómez. Ahí tenemos dorsal 37, Álvaro Arenas en cabeza, con muchísima facilidad, muchísima facilidad. El corredor del Gespor Ayora. Ahí tenemos pasando en ese momento por ese alto puntuable. Hay por lo tanto 3 puntos para Álvaro Arenas, 2 puntos Salvador Alfonso, 1 punto Óscar Fabregat. Ahí un poquito más atrás Sergio Núñez. Ahí tenemos cruce de Salinas. Ahora hay que hacer este recto. No tenemos todavía esa bajada porque prácticamente esto era un paso puntuable. Y la única bajada aquí vamos a tener esos 400 metros buscando la recta del Mañá. Esa bonita zona perteneciente a Monóvar. Ahí de clara vocación vinícola. Tenemos ese pequeño corte que se forma momentáneamente. Ahí cerrándolo Juan Carlos Botella. Ahí con estas nuevas equipaciones, la verdad es que nos cuesta un poquito reconocer a los equipos. Recordamos, como habíamos dicho, esto inicio de temporada, nervios, entrenamientos, miles de kilómetros en las piernas para llegar aquí en forma. Ahí tenemos a Juan Manuel Camacho, que fuera hace 2 años vencedor de esta Interclub Vinalopó, ahora en el Seguro Ruiz. Mario García, hombres del Club Ciclista Agos,
Antonio Sabater, detrás suyo de nuevo Arenas. Mario García, que también pasa al Pérez Cánovas, del conjunto del PC Componentes, que ahora del desaparecido PC Componentes. Y ahora pues con unos cuantos equipos aquí en la Comunidad Valenciana, pues ya pues cerquita a lo mejor de los 25 o 30 equipos formados, aquí en la Comunidad Valenciana. Pelotón compacto, recta del Mañá. Recordamos el viento que lo esperábamos y de momento no ha hecho aparición. De momento se conserva el pelotón intacto. Ahí entramos en una zona complicada. Esas rotondas que tenemos a la entrada y salida del Mañá. Esa zona de pilones va a hacer que el pelotón se estreche bastante. Ahí lo tenemos. Ahí rodando con precaución. Y ahora nos hemos permitido el lujo de poner aquí en el margen derecho las mismas imágenes del año pasado, justamente en el año pasado, pasando por aquí. Solo que era más tarde, era sobre las 3 de la tarde. Son imágenes del año 2016, en la prueba que se celebraba en Novelda. Ahí con el propio Germán Mortés, ahí en cabeza de carrera. Hay hombres del ciclo Sabater, Arenas, hombres del ULB Sport Monforte, ahí saliendo ya del Mañá. Y atención porque aquí un terreno un poquito más despejado y el poco viento proveniente de la derecha, y eso nos lo chiva el propio corredor, buscando esa cuneta, buscando protección con el de la rueda de delante. Ahí es Arenas. Hay hombres del ULB, que no comencemos a ver la placa o el dorsal, con estas bonitas imágenes, cómo se monta este espectáculo cada vez que pasamos por aquí. Y ahí tenemos, aquí sí, un poquito el viento, no muy fuerte. Ahí nos delatan las banderas, Y cuando vemos, como decíamos anteriormente, hemos dicho al principio del vídeo, esa victoria en la primera puntuable del año 2016, que caía a manos de Pedro José López, por delante de Parejo, José Manuel López, Díaz, Pierna, Raúl Serna, Aitor Escobar, Héctor Pons, Antonio Domene, Javier Gil. Recordamos en Aspe, en ese inicio de la Interclub Vinalopó en el 2016. Tenemos el viento, no lo suficiente. Recordamos que en el día de ayer, el día anterior, el viernes, soplaba con muchísima más intensidad, con rachas casi del 70-80 km por hora. Lo que sí que hubiera permitido haber roto más la carrera si cabe. Ahí con unos metros el dorsal 60 de Miguel Ángel García, del Automóviles Gómez, Botella. Vamos a ver si podemos ver la placa. No vemos la placa de este hombre del ciclo Sabater. Sí vemos Arenas, hombres del Brocar. Adelantamos secuencia buscando ese cruce de Cases del Señor. Y ahí lo vamos a hacer. Giro a la izquierda. Y como vemos, numerosísimo, el pelotón. Numerosísimo. Ahí con algunas unidades, ahí perdiendo unos metros. Ahí cerrando ese dorsal 40 de Jara Garijo, del Gespor Ayora Turismo. Este gran pelotón, ahí tenemos, 180 unidades. Y algunos con dificultades. Ahí tenemos el 65 del corredor junior Miguel Zaragoza, del Offerbike.es, ahí cerrando el pelotón. Y con estas bonitas carreteras, ciclismo base, puro y duro. Y como no, pues encantado de estar aquí de manera altruista, compartir ciclismo. Y como no, pues lo único, pues como nota negativa, es año tras año la DGT cada vez poniendo más trabas. Ya no tenemos bastante con la prohibición de pruebas en carretera en verano, que ahora con estas restricciones, la verdad, injustificadas, carentes de todo sentido y mucho daño al deporte, Recordamos todo lo que está haciendo la DGT ahora con esas restricciones y prohibiciones. El ciclismo base de formación
en peligro. Y habrá que buscar cuáles son las intenciones o por qué ese tipo de medidas, pero la verdad que es un flaco favor y va en contra completamente del deporte, las actuales medidas de la DGT. La verdad que siento vergüenza decirlo, pero con esas medidas la verdad es que es un claro daño a la sociedad, porque lo que estamos hablando es de deporte y sobre todo ya no de sino deporte base, desde escuelas, cadetes, junior, féminas, etcétera. No pueden permitirse, por ejemplo, lo que está pasando en Alicante, que a este paso, con estas estupendísimas carreteras que tenemos en el interior, repito, en el interior de Alicante, parece mentira que tengamos que soportar esas prohibiciones y restricciones. Bueno, continuamos, llegamos, el pelotón llega a Cases del Señor. Aquí había que hacer un giro y atención porque tenemos que pasar una zona estrecha, sobre todo aquí en el Chinorlet. Aquí tenemos giro a la derecha, se estrecha un poquito la carretera y con problemas, pie a tierra, el corredor Carlos Martínez del Govic. Ahí recuperando. Ahí a menos de 1 kilómetro del casco urbano de Chinorlet. Ahí al fondo, esta pedanía. Ahí recordamos, una pedanía que cuenta alrededor de 200 habitantes. Ahí como la principal industria de la agricultura, pequeños comercios, hay muy buenos restaurantes, muy buenos arroces aquí en Chinorlet. O sea, típico arroz con conejo, que no se lo pierda nadie y no pierda la oportunidad de probarlo. Estamos en tierra de ello. Y sobre todo, pues, fábricas de marroquinería, etcétera, etcétera. Recordamos, perteneciente al municipio de Monóvar. Ahí tenemos, tiramos de cámara angular. Pelotón compacto entrando en Chinorlet. Recordamos, paso estrecho por esta pedanía de Monóvar. Nosotros a cola de pelotón. Ahí cerrando el pelotón Antonio Asensio del Club Ciclista San Vicente, con esa equipación verde ahí a nuestra derecha. Y aquí siempre decimos algunos que se tapan con el chaleco el dorsal. Y repetimos, estamos en carreras cortitas, no hay fluctuación de temperatura. Y yo creo que lo más lógico, vamos, y con todo el sentido, es ponerse el dorsal encima del chaleco. Y ya evitamos tapar el dorsal, que es el identificativo de cada corredor. Y no cuesta nada ponérselo encima del chaleco. Total, el chaleco, recordamos, desde las 10 de la mañana hasta las 12, por ejemplo, como ahora, pues prácticamente no molesta, no hace falta ni quitarse. Ahí tenemos el cruce del Pinós. Ahora giramos a la derecha, buscamos de nuevo la recta del Mañá. Buscamos de nuevo la recta del Mañá. Ahí cerrando, sigue cerrando el grupo Antonio Asensio. Se estira muchísimo, menudo latigazo aquí a la salida de Chinorlet. Ahí lo estamos viendo. Primero de los latigazos. Tenemos prácticamente casi 400 metros de corredores, de estas 180 unidades que han tomado la salida aquí hoy en Monóvar. Ahí el propio campeón de España, Máster 50 Orengo, ahí a nuestra derecha. Aquí con imágenes de esta preciosa zona del interior de la provincia de Alicante. Ahí lo tenemos, esa larga recta, ahí con una vista de pájaro. Y como no, en el margen izquierdo ahí la carrera que parece que se está rompiendo un poquito en varios grupos. Aquí todos buscando protección, no quedarse cortado. Ahí tenemos el grueso del pelotón. Aquí aproximadamente 60-70 unidades. Ahí buscando, remontando poco a poco con la moto. Vamos a ver, porque son hombres, nos parece ver, en efecto, hombres ahí por el margen derecho del ULB Sport Monforte. Ahí nos parece ver, a ver, el dorsal 5 nos ha parecido ver, de Olaya. Y el 11 de Saúl Escobar. En efecto, ahí tenemos Saúl Escobar, Olaya. Ahí pasando ahora por la gasolinera. Siguen las banderas ondeando. Viento de la izquierda a 90 grados. Y vemos cómo se ha estirado el pelotón.
Aquí casi 400 metros de pelotón buscando cuneta. Preciosísimas las imágenes. Ahora parón. Ahí tenemos Olaya. Ahí levantando un poquito el pie. Cherro. Ahí el vencedor de la Volta a la Marina en el 2016. Javier Cherro. Y ahí vemos las banderas, ¿eh? El pelotón cortado en 3 trocitos. Pero parece que este parón... Ahí lo tenemos, tirando ahora de este potente zoom en esta larguísima recta del Mañá. Y enfocando ahí al fondo el segundo de los grupos. Hay de momento un poquito de tranquilidad con los hombres del Automóviles Gómez. Nos parece el propio Peña. Nos parece. Recordamos que pues pedimos disculpas porque vamos intentando identificar los corredores conforme podemos, porque lo que decíamos, cambio de equipación y entre casco y gafas, pues en estas categorías pues cuesta bastante. Ahí vemos los hombres del BioRacer también ahí por la izquierda. Cherro, algún compañero suyo. Volvemos a esta zona de los pilones del Mañá, pero ahora se nota que con un poquito de tranquilidad. Todavía falta mucha carrera. Estamos en el kilómetro 15 de 80. Ahí siguiente rotonda a la salida del Mañá, aquí en la cooperativa. Ahí tenemos, lo marcamos en el mapa, lo marcamos en el mapa. Y ahora el siguiente paso va a ser ese giro. La siguiente rotonda, ese giro a la derecha, dirección La Romaneta, donde estaba situada la primera de las metas volantes. Ya tenemos el segundo grupo ahí al fondo con unos 10-12 segundos perdidos. Por eso estamos tirando aquí del zoom a tope. Ya tampoco es que haya un ritmo alto, lo que parece que está permitiendo que entre el segundo de los grupos. Vamos a verlo ahora. Recordamos, pelotón cortado en 2. Y ahora sí, giramos a la derecha. Ahora sí que viento a favor en esta zona, como hemos visto en el mapa. Desde aquí hasta prácticamente la Romana, con el viento a favor y esos 10-12 segundos. Ese segundo de los grupos. Hay unas 30-40 unidades cortadas. Y atención, aquí parece que se está moviendo un poquito la carrera. En esta ocasión Arenas y Verdú. Y un poquito más atrás, hombres del uniformes Murcia, Pedro José López, otro corredor del Automóviles Gómez. Ahí parece Alejandro Santa Teresa. Pues tenemos también aquí, a ver si podemos ver este corredor ahí con la ropa. Nos ha parecido hombre del Clinic Comfort. Ahí tenemos Santa Teresa, nos parece. Y este es Miguel Ángel Gómez. Ahí, si no nos equivocamos, se trata del dorsal 182. Miguel Ángel Gómez. Ahí con Santa Teresa. Ahí estaba buscando la placa de Santa Teresa, que no la veo. No la hemos visto. Y ya con este frío y sobre todo, atención, porque hay las previsiones a la hora de elaborar este vídeo. Las previsiones del tiempo para esta semana, pues complicadas, sobre todo de cara al miércoles y jueves, miércoles y jueves. Pues habrá que tirar de brasero y manta. Y esperemos que las previsiones no se prolonguen hasta el próximo sábado en Novelda. Recordamos, a partir de las 3 de la tarde, esa carrera de Novelda, con un recorrido parecido al de hoy. Algo similar. Entonces ahí parece que se quiera producir un pequeño corte ahí delante del pelotón. Y nosotros pues tirando de zoom, intentando estabilizar la cámara. Y lógicamente siempre molestar lo menos posible a los corredores. Y sobre todo desde aquí, de esta parte frontal. Qué mejor manera de apreciar prácticamente toda la carrera. Así que esperando que disfruten estas imágenes. Recordamos,
insistimos, de verlas en Smart TV, en 4K, en televisores Smart TV. Y si son 4K, pues muchísimo mejor. Recordamos que están grabadas en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y atención, porque nos estamos acercando a la meta volante, un poquito antes de la Romaneta. Ahí la tenemos, ahí marcada. Ahí pasa la meta volante y es otro que Pedro José López en primer lugar, por delante de Santa Teresa y Roberto Martínez. Santa Teresa y Roberto Martínez, de momento líder momentáneo. Pedro José López, aquí este segundo de los grupos. Otro hombre del Automóviles Gómez. Hay pequeño corte, falta de entendimiento aquí en este grupo. Tenemos esos 100 metros por delante del grupo de cabeza. Aquí pequeño parón. Vamos a ver el corredor 212. Nos ha parecido ver en efecto del Uniformes Murcia, Miguel Ángel Pineda. El corredor del Uniformes Murcia, Miguel Ángel Pineda. Ahí lo tenemos, intentando estirar esto para dar caza a esa cabeza de carrera que se ha formado momentáneamente. Ahí tenemos a Pineda y el dorsal 71 de Ángel Plaza. Pero parón. Hay hombres del Ciclo Sabater. Parón en el pelotón. Parón en el pelotón. Y esto va a permitir, me parece que va a permitir aumentar las diferencias. De esos 7 corredores en cabeza de carrera. Hay nuevo arreón. Ahí continúa ese ritmo, pero a parones y tirones. Recordamos que se hace más camino con ese ritmo uniforme que están llevando a cabo ahora los 7 corredores de cabeza. A ver, lo vamos a detallar. Recordamos, si no nos equivocamos, Pedro José López, Carlos Antón, Álvaro Arenas, Roberto Martínez, Santa Teresa, Raúl Serna y Teófilo Jiménez. Ahí los tenemos en los rótulos. A 1 kilómetro de la Romaneta. A 1 kilómetro de la Romaneta. Entendimiento, perfección en los 7 componentes. Ahí tenemos hombres del ULB Sport Monforte, un hombre del Ciclo Sabater y otro del Gespor Ayora, 2 del Automóviles Gómez, Encacón y Ciclos Teo. Hay entendimiento, viento a favor. Aquí estaba soplando un poquito más fuerte. Ahí conduciendo ahora Arenas. El corredor que ha pasado de las filas del Encacón a las filas del Gespor Ayora Turismo. Recordamos, pedanía de la Romaneta. Hay pedanía de la Romaneta. Recordamos, población 140 habitantes. Ahí situado aproximadamente a 500. En la zona alta del pueblo, a unos 500 metros de altitud. Ahí con Sierras de la Safra. Y como no, pues esas canteras de Rojo Alicante, muy cerquita aquí de la Romaneta. Esas canteras de Rojo. Ahí las tenemos ahí al fondo, con esta vista de pájaro. Recordamos, motor económico de la zona, la agricultura. Como vemos, esta cantidad de almendros y las canteras, sobre todo esas canteras de Rojo Alicante. Recordamos, unas canteras de Rojo Alicante que justamente son las mismas que están en las paredes de Las Cortes en Madrid. Ahí tenemos, cuando continúa el grupo pasando por la Romaneta. Entendimiento, 30-35 segundos ya por radio vuelta. Nos vamos a ver qué está pasando. Adelantamos secuencia hacia la Romana. Vamos a ver qué está pasando por detrás. Pues ahí continúa el ritmo del pelotón. Y aquí con Mario García, el
grupo José. Ahí tenemos al Petate también, el ganador en el 2016, ahí en esas primeras unidades. Ahí a su rueda nos ha parecido ver dorsal 112, nos ha parecido ver. Vamos a ver. Dorsal 122 de Antonio Domene, del dealer Brocar Castalla. Ahí a rueda de José Manuel Díaz. Aquí con vistas a la Sierra de Largallat, allí al fondo. Recordamos, semana próxima por aquí. Recordamos, subiremos por aquí desde Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, de nuevo La Romana. Desde aquí iremos hacia Hondón de las Nieves, Aspe, circunvalación de Novelda y ese espectacular alto, esos 600 metros de subida al alto del Castillo de la Mola. Recordamos, a cargo de la Unión Ciclista Novelda. Ahí tenemos, qué preciosa imagen. El viento proveniente de la izquierda. Ahí pinchazo. Nos ha parecido del propio... Ahí nos ha parecido el hombre del dealer Brocar, ese pinchazo. Mal momento para pinchar. Ahí tenemos metiendo cuneta. Esa cuneta un poco sucia. Y ahí tenemos, qué espectacular imagen. Ese alto ritmo. Mario García. Ahí tenemos estas bonitas imágenes con la Sierra de Largallat, de algo más de 1000 metros de altitud, ahí al fondo. Ahí la sierra que separa los municipios de La Romana y La Algueña. Y no se lo pierdan, hagan la visita ahí a la zona de Largallat. Excelente zona. Y como no, inmejorable escenario para un arroz con caracoles de la zona. Y lo que decíamos, estos pequeños cambios de ritmo, de tensar la cuerda, parar, pues está permitiendo ahí que la cabeza de carrera mantenga las diferencias. De momento pues se nos cantaba porra de vuelta 40 segundos. Ahí tenemos José Manuel Díaz ahí buscando a ver si algún equipo se anima. Y recordamos por delante, Pedro José López del ULB Sport, que es el único componente del equipo monfortino. Carlos Antón del Ciclo Sabater. Álvaro Arenas del Gespora Llora Turismo. Roberto Martínez del Automóviles Gómez, juntamente con su compañero de equipo Alejandro Santa Teresa. Raúl Serna del Encacón. Y ahí del Ciclo Teófilo Jiménez. Ahí tenemos, nos vamos al grupo de cabeza. Ahí tenemos los rótulos con la composición. Ahí en estos momentos los 40 segundos, un poquito más tal vez. Ponemos los datos del GPS. Acuérdense de que en el desnivel M es la suma de lo que se sube y lo que se baja. Es decir, que si dividimos aproximadamente entre 2 nos da el desnivel acumulado de subida. Ahí tenemos situación en el mapa. Mitad de camino entre La Romana y Novelda, sentido descendente, buscando esos 240 metros de altitud de Novelda. Ahí tenemos tirando de zoom, como vemos el pelotón, ahí al fondo, esos 40 segundos. Aquí se ven francamente bien con esta resolución 4K. La verdad que un placer el ciclismo en esta resolución, con todo nivel de detalle. Vamos, que no sea todo fútbol, Ahí encantados de estar aquí promoviendo ciclismo. Ahí mantenemos el plano. Vamos a ver, tiramos de zoom y ahí lo tenemos, el pelotón ahí al fondo. Esos 30, 40 segundos. Ahí en el margen derecho. Vemos la altitud, como vamos bajando de altitud ahora por los 300 metros. Ahí rápidamente, rondando aquí los 45-50 kilómetros por hora. Ahí está esta pequeña bajada. Vamos a enfrentar un pequeño repecho antes de llegar ya a la entrada de Novelda.
Bueno, y recordamos a la hora de elaborar este vídeo, también se había celebrado la primera etapa de la Volta a la Marina, de esa 31 Volta a la Marina. Y sorprendentemente en ese alto de Bernia, después de 68 kilómetros, la victoria del corredor Máster 50, Francesc Bosca, del Grupo Esportiu Volata, por delante de Leon Koch, Héctor Pons, Germán Mortés, José Marcelo Garza, Sergio Torre, José Manuel Díaz, Chacón, Alfonso Ejido, y cerraba ese top 10 Álvaro Arenas, Así que sorprendente el inicio de esa Volta a la Marina con la victoria de Francesc Bosca. Recordamos, próxima cita Javea el día 22 de enero. Recordamos, con ese alto final en alto del Mongo. Ahí tenemos cronómetro en marcha. Habíamos puesto justo aquí a la salida de la rotonda. Vemos el viento, racheado el viento de cara. Por eso que ha sido una carrera un poco extraña, dependiendo en qué zona nos encontrábamos o en qué zona nos encontramos. Sopla de una manera, sopla de una fuerza, sopla de otra. Y atención, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer, que no es otra que carretera empinada hacia arriba con el viento fuerte, viento de cara. Ahí tenemos el pelotón. De nuevo parece que buscando un poquito de organización los hombres del ULB Sport Monforte. Más que ritmo de caza, ritmo de contención. Ritmo de contención. Ahí José Manuel Díaz, Cherro, compañeros del Bio Racer, el conjunto de Fira Tot Sans. Aquí justo donde nos encontramos, ahí el corredor del Uniformes Murcia, ahí que no logramos ver el dorsal. Ahí parece que se trata de Francisco Fernández, del Uniformes Murcia, en este tramo, aquí subiendo este paraje de Cucuch, en Novelda, con ese viento de cara, completamente de cara. Aunque ahora, lógicamente, pues dentro del pelotón se puede rodar con relativa calma. Ahí sabiendo esa protección, recordamos, con este aire de cara se rueda con comodidad en el seno del pelotón. Ahí vencíamos el dorsal 209 de Francisco Fernández, del Uniformes Murcia. Continúa con su ritmo el ULB Sport Monforte. Y recordando un poquito el calendario de la Marina, recordamos que con esos cambios de última hora de la DGT, recordamos que solo permite un evento en la provincia de Alicante. Ver para creer. Pues recordamos que están en el aire varias pruebas de la Vuelta a la Marina. Y por eso rogamos a los corredores que se informen del calendario. Recordamos, está previsto el 22 de enero en Xàbia, 29 de enero en el aire todavía la de Poblets, pendiente de si se va a celebrar o no. 5 de febrero en Benidorm, 12 de febrero Denia, 19 de febrero La Vila, 26 de febrero Gata, 5 de marzo Pedreguer y el 12 de marzo Parcén. Repetimos, hay que informarse porque debido a esas prohibiciones de tráfico están en el aire algunas de las pruebas pendientes todavía de aprobar. Después de pasar ese repecho del Cucuch, nos vamos a cabeza de carrera. Y aquí continúa el grupo de 7 con perfecto entendimiento. Tenemos pasando prácticamente todos los componentes de la escapada, y más ahora con este tramo de viento de cara. Recordamos, pasaremos de los 240 de Novelda, pues aproximadamente a los 400 y poco de Monóvar, 430 aproximadamente. Y con esta carretera, ahí con buen piso, ahí sin arcén, y con buen piso, metro a metro, de nuevo ascendiendo. Pero repetimos, una carrera sin mucha dificultad. Recordamos que hay que estar pendiente de las que tenemos, las pruebas que tenemos
más adelante en el calendario del Vinalopó, porque son realmente duras lo que vamos a tener por delante. Ahí sobre todo pues mencionar la prueba de San Vicente, 2 subidas al Maimó, también Villena, Ibi también con un recorrido bastante exigente. La prueba de Monforte, recordamos la prueba de Monforte que se va a celebrar en la Font del Job, ese campo de golf de la Font del Job, con ese también bonito recorrido por el interior de la provincia de Alicante, dirección Murcia. Ahí por Los Hondones, Barbarroja, Macisvenda, Barinas, ese Alto del Algarrobo, ahí con rampas del 10%, para volver por Cañada de la Leña, La Algueña, Romana, a Aspe y buscar de nuevo esa meta en la Font del Job, en ese campo de golf de la Font del Job. Si no nos equivocamos, será para el 25 de febrero ese recorrido. Y también espectacular, pues hablando de Agost, que va a cerrar la Interclub Vinalopó. Recordar ese también espectacular recorrido. Recordamos que se va a hacer un bucle a Pozo Blanco, de vuelta se va a subir el Maimó, se va a ir a Castalla y Barraques, de vuelta para subir ahí el polígono de Tibi, coronamos de nuevo el Maimó y volver otra vez a hacer ese bucle por Pozo Blanco y esa meta en agosto, aproximadamente unos 85-86 kilómetros. Ahí volvemos a recordar el calendario, ahí lo ponemos en el rótulo, en las citas de Novelda: 21 de enero, San Vicente 4, Villena 11 y 18 de febrero, Monforte el día 25 de febrero, Elda 4 y Agost el 18 de mayo. Ahí adelantamos secuencia, nos vamos ya prácticamente a calles de Monóvar. Vamos a hacer el primer paso por la meta de Monóvar, recordamos, paso puntuable para la segunda de las metas volantes. Y ya a punto de entrar al término a las calles de Monóvar. Recordamos esta población ahí cerquita de las 12.000 habitantes. Aquí tenemos con la ermita de Santa Bárbara coronando la población de Monóvar. Recordamos, lugar de nacimiento del escritor Azorín. No dejen de visitar la casa museo de Azorín aquí en Monóvar. Ahí tenemos, entrando a la población. Recordamos, estaba la meta situada en la avenida, en la ronda de la Constitución. Digo, esa larga recta. Y aproximadamente casi los 600-700 metros de esta larga recta de la ronda de la Constitución. Ahí tenemos la meta allí al fondo. Últimos 400-500 metros, dispuestos a afrontar la segunda de las metas volantes. Ahí cerrando el grupo, dorsal 230, Teófilo Jiménez. Ahí recordamos el anterior paso, Pedro José López, que lleva esos 3 puntos. Es ahora el que conduce. Y nos parece ver a su rueda a Raúl Serna, Arenas. Ahí el hombre de Automóviles Gómez, el dorsal 59, ahí por la derecha de Arenas. Sigue López, sigue Serna, Arenas, Santa Teresa. 100 metros. Ahí tenemos por la derecha, con las fuerzas justas, el viento, terreno picando hacia arriba. Y ahí tenemos Santa Teresa, Serna y López. Atención que con ese puntito Pedro José López suma 4. Santa Teresa, que había pasado segundo anteriormente, ahí parece que suma 5 puntos. Ahí vamos a verlo repetido. Ahí por la derecha, remontando Santa Teresa, que se lleva esos 3 puntitos. Y ahí tenemos
momentáneamente de finalizar. Ahí tenemos cómo quedan las metas volantes de finalizar. De momento líder Alejandro Santa Teresa, 5 puntos, 4 puntos Pedro José López, y por lo tanto Santa Teresa, que de finalizar se va a enfundar ese maillot de líder de las metas volantes. Ahí tenemos, pasando la pancarta de meta, San Vicente cree en ti, patrocinador principal, San Vicente del Raspech. Ahí recordamos que en su velódromo, el velódromo de San Vicente, si no pasa nada, estará programado el próximo 5 de febrero una puntuable de la Liga de Pista, para la categoría infantiles, cadetes, junior, que tendrá las 2 primeras puntuables en Valencia y esa cita el 5 de febrero en San Vicente. Ahí tenemos situación de carrera. Ahí tenemos de nuevo con el terreno picando hacia arriba, buscando la carretera de Pinoso. Vemos esta zona de subida del 6-7%. El pelotón que se ha mermado un poquito, aquí aproximadamente por las 150-155 unidades supervivientes de esta primera vuelta. Ahí tenemos los hombres del Brocar Castalla y José María Rico. Ahí vamos, los componentes del Dile Brocar Castalla: Espósito, Sáez, Vidal, Rico, Doménez, Nacho Rico, Eloy Bordera, Juan Pérez, Ricardo Rodríguez, Jordi Gil, David Pérez y Álvaro Martínez. Ese conjunto de reciente creación del Dile Brocar de Castalla. Ahí tenemos, pasando esta zona de subida, recordamos 6-7%. Y la escapada, que mantiene las diferencias. La escapada manteniendo esos 45-50 segundos. Y labor de contención de los hombres del ULB Sport Monforte, que repetimos que más que mantener un ritmo de caza, ahí nos parece, un ritmo de contención, ahí con las diferencias. Ahí continuamos con el pelotón. Adelantamos un poquito la secuencia. Ahí tenemos situación de carrera. Todavía hay a unos 3 kilómetros de coronar, de pasar esa segunda puntuable para la montaña. Y recordando un poquito el calendario, próximas citas, recordamos rápidamente lo que es este mes de enero. Decíamos 21 de enero, a partir de las 3 de la tarde, la siguiente puntuable de este torneo Interclub Vinalopó en Novelda, a cargo de la Unión Ciclista Novelda. Después tenemos en Xavia, la 31 Volta Ciclista a la Marina, ese 10º trofeo San Sebastián, el patrón de Xavia. Recordamos, segunda puntuable de la Volta a la Marina. Y en Castellón, ese 12 trofeo social de la Esperanza. También, si no nos equivocamos, la segunda puntuable de la Liga de Castellón. Después tenemos el siguiente fin de semana paralizado todo en la carretera debido a la Costa Blanca Bike Race. Y ahora les voy a dar un poquito de detalles sobre lo, digamos, carente de sentido de las medidas de la DGT. Recordamos, Costa Blanca Bike Race de BTT, por pisar unos pocos metros de carretera. El resto de la provincia de Alicante, repito, el resto de la provincia de Alicante no puede celebrar prueba alguna. Eso es lo que está ocurriendo hoy con las injustas medidas por parte de la DGT. Y repito, no puede ser que un evento que haga uso de un pequeño trozo de una vía pública derive en la prácticamente total prohibición en el resto de la provincia. Recordamos que Alicante, una población de 2 millones de habitantes, con la afición que tenemos, no se merece este tipo de medidas. Llegamos ya, adelantando la secuencia. Grupo de cabeza. Atención, sprint aquí en el Alto del Mañá. Y ahí lo va a hacer en primer lugar el dorsal 59 de Santa Teresa, que se lleva los 3 puntos delante de Álvaro Arenas y Carlos Antón.
Ahí si no nos equivocamos. La vuelta anterior había sido Arenas el que se había llevado los 3 puntos. Lo vemos repetido. Un poco a cámara lenta. Santa Teresa. Y ahí en tercer lugar Carlos Antón, ya adelantando la secuencia, buscando el cruce del Mañá para ir dirección La Romana. Y así queda la montaña provisional en caso de finalizar. Álvaro Arenas, Santa Teresa, Salvador Alfonso, Carlos Antón y Óscar Fabregat. Ahí por ese orden los 5 que han puntuado hoy en los 2 pasos de montaña. Encontramos ahí con esta bonita imagen. Vamos a ver estas fantásticas vistas del Pla Mañá. Y continuando con el calendario, por lo menos lo que se refiere aquí en Alicante, repetimos, no se puede celebrar nada en carretera el próximo 28 y 29 por las medidas que les he comentado. De ahí pasaríamos a febrero. Recordamos, en febrero el 4, que sería San Vicente. Después tendríamos el 5 en Benidorm, 5 de febrero en Benidorm. También tendríamos Liga de Pista ese domingo. De ahí pasamos a Villena el 11 de febrero. Denia, 12 de febrero. 18 de febrero Ibi en este torneo Interclubs. Y ahí pasaríamos a Monforte del Cid el 25 de febrero. También para el torneo Interclubs. Ahí cuando vemos imágenes, tomaba la salida en diferido Raquel Gisbert y Cristina Hueso. Lo hacían ahí en el Pla Mañá, en esa recta, esta zona de viñedos y almendros. Tan bonita zona. La verdad que el interior de Alicante, un paraíso para la bicicleta. Que Alicante no es solo playa, también hay muchísima vida en el interior y de calidad. Ahí tenemos Raquel Gisbert, Cristina Hueso, las corredoras del Emintel, que habían tomado la salida justamente después de pasar la cabeza de carrera. Ahora ya con imágenes live. Ahí se mantiene situación de carrera. 50 segundos cabeza de carrera con pelotón. Hemos visto el pelotón asomar ahí a nuestra derecha. Aquí con los viñedos. Los viñedos excelentes, caldos, los que nos brinda el Pla Mañá. La zona de Pinoso. Ahí tenemos pelotón con los hombres del ULB Sport Monforte. Nos parece ver que son los que llevan el ritmo. El ritmo de contención. También son conscientes de que por delante se encuentra su compañero de equipo, Pedro José López, que puede ser un arma de doble filo, sobre todo a la hora de la llegada, porque recordamos aquí la táctica de esta Interclub Vinalopó consiste, bueno, esa doble táctica de la Interclub Vinalopó, como son las victorias de etapa y, como no, pues ese trabajo también pensando en la general, y eso es lo que están haciendo los hombres del ULB Sport en esta jornada, digamos, poco dificultosa, a la espera de las duras jornadas reina que tenemos por delante, ya sea Agó, San Vicente, Ibi, etcétera, con auténticos puertos. Es decir, que prácticamente estaría todo por decidir. No se va a decidir hoy aquí, ni mucho menos. Ahí tenemos José Manuel Díaz, ganador de la Interclub Vinalopó en el 2016, con sus compañeros de equipo, esa equipación roja, negra. Ahí Mario García, el corredor del Pérez Cánovas Nomar Spain, ese fichaje por el conjunto murciano, élite sub-23, ¿no? Cuando vemos imágenes
de la cabeza de carrera, esa persecución mano a mano. Aquí con el viento a favor. Y como vemos, con esa velocidad. Ahí rondando siempre los 60 km por hora, ¿eh? Ahí los hombres del ULB. Teniendo a la vista. Y manteniendo esas diferencias, 40 segundos con el septeto de cabeza de carrera. Ahí y recordando un poquito el calendario. Ahí pasamos a otra disciplina como es el BTT. Y recordamos que la Comunidad Valenciana va a tener su Open de BTT con 7 pruebas. Recordamos, aquí en Alicante se va a dar inicio el próximo 12 de febrero. En la Vila Joyosa se va a dar inicio a ese Open BTT. Después, recordemos, tenemos la Val de la Guar el 19 de febrero. Chiva el 26 de febrero. Navalón 26 de marzo. Valduxó 21 de mayo. Y La Nucía el 28 de mayo. Y ya finalizará en Villar del Arzobispo el 11 de junio. Está pendiente también el escenario donde se va a disputar el campeonato autonómico de XC BTT. Y en cuanto al ciclismo base, también recordar que se tuvo la reunión de las escuelas de ciclismo en Alicante, que tantos frutos está dando. La verdad que da gusto ver los actuales nombres en el panorama profesional, en ciclocross, en BTT, ver todo el mundo que ha pasado por las escuelas de ciclismo. Y se espera un calendario para este año 2017 de 27 pruebas, 27 reuniones escolares. Recordamos prácticamente aquí donde prima la formación. Y recordamos, dará inicio en Benissa en marzo y finalizará a mitad de septiembre ahí en el trofeo, en ese trofeo Palacio de Diputación de Alicante. Eso sí, unas escuelas de ciclismo que ven con peligro y malos ojos, y vuelvo a insistir, que me ponga pesado, pero esas restricciones y prohibiciones de tráfico prácticamente va a ser una losa y de no poner fin a estas prohibiciones, extrañas prohibiciones de tráfico, pues puede ser el fin del ciclismo base en la provincia de Alicante. Bueno, adelantamos secuencia, nos vamos ya al cruce del Alcaná. Ahí con un grupo que se estaba acercando, y digo grupo acercando, el pelotón principal. Ahora vamos a adelantar posiciones después de pasar ese alto del Alcaná, al cual nos estamos acercando. Ahí tirando ahora del grupo Raúl Serna. Ahí con Santa Teresa. Ahí con ese dorsal 21 de Carlos Antón, el corredor élite del ciclo Sabater. También ese dorsal 54 de Roberto Martínez. Roberto Martínez del Automóviles Gómez. Pedro José López diciendo ese dorsal 2. Y aquí justamente donde nos encontramos, decíamos ahí anteriormente, aquí tendríamos ese alto del Alcaná. Aquí tendríamos ese primer paso puntuable el próximo sábado en Novelda. Recordamos de nuevo el recorrido de Novelda, Novelda la Romana. Justamente aquí donde nos encontramos sería el primer paso puntuable para la montaña. Iríamos de la Romana al Mañá, de Mañá a Pinoso. Y a la salida de Pinoso, si no nos equivocamos, iremos dirección el Rodriguillo, la Algueña, puntuable también el Alto del Collado, dirección la Romana. Pues vendremos por aquí para ir a Hondón de las Nieves, circunvalación de Aspe, a la entrada de Novelda, buscando también la circunvalación para terminar en ese bonito alto del Castillo de la Mora. Ahí tenemos, este plano tirando de zoom, cómo tiene el pelotón ahí a la vista de pájaro. Y aproximadamente esos 30-35 segundos, un poco más, el pelotón allí al fondo, Qué bonitas imágenes, insistimos de nuevo, de verlas en el sistema Smart TV. Eso sí, con una buena conexión a internet, poder disfrutarlas en resolución 4K. Ahí tenemos, marcamos lo que nos cuentan por radio vuelta, 35 segundos.
ahí con la Moto Info, manteniendo a toda la caravana informada constantemente. Adelantamos un poquito secuencia. Estamos aquí aproximadamente a unos 2 kilómetros del casco urbano de Novelda. Vamos a ver si vemos aparecer otra vez al pelotón. Por eso mantenemos esta posición, unos 30-40 metros por delante de la cabeza de carrera, ahora comandado por Pedro José López. Vamos a ver, mantenemos el plano, ahí lo tenemos, el pelotón, cómo los tiene ahí a la vista, manteniendo los hombres del ULB las distancias. Pues ya repito, más que un ritmo de caza, es un ritmo de contención. Y como vemos que otros equipos no mueven ficha, por ahí se mantiene el pelotón. Desde luego con estas distancias, pues no hubiera sido descabellado que a estas alturas alguien ya lo hubiera intentado, salir de atrás hacia adelante. No ha sido así. Y vamos a esperar lo que nos depara el tramo entre Novelda y Monóvar. Recordamos, 80 kilómetros, estamos ya cerquita del kilómetro 72. Poquito más de 9 kilómetros para finalizar. Poquito más de 9 kilómetros. Y atención porque es terreno picando hacia arriba. Viento de cara, completamente de cara, el que soplaba hoy, de noroeste, que es justamente la dirección que llevamos. Dirección Novelda-Monóvar. Ahí tenemos Mario García. Y como no, pues preparando con ese fichaje de Mario García por el conjunto murciano del Pérez Cánovas, pues buscando preparación. Ahí tenemos cómo se aprecia el viento, Madre mía, cómo está soplando. Ahí completamente de cara. Qué bonito plano, Ahí se ha visto perfectamente el viento. Ahí con rachas, a lo mejor alguna racha cerquita de los 40-50 kilómetros por hora. Y los hombres del ULB que van manteniendo. Y como decíamos, pues vemos que a estas alturas todavía ningún equipo, aparte del ULB Sport, ha movido ficha por detrás. Ahí tenemos un viejo conocido nuestro, ahí sobre todo en la categoría junior, José María Rico, el hombre del Dile Brocar Castalla. Ahí tirando ahora del grupo, intentando también recortar las diferencias. Hemos marcado ahí en el mapa y tenemos también al fondo cómo se aprecia el viento. Y veremos qué semana nos depara esta pequeña ola de frío que vamos a tener. Así que a la hora de ver estas imágenes, pues esperemos que estemos todos calentitos con la manta y disfrutando de estas imágenes en nuestro televisor. Ahí continúa José María Rico y ahí hacemos un pequeño repaso a los componentes del Dile Brocar Castalla, de reciente creación, con Expósito, Sáez, Vidal, Rico, Domene, Nacho Rico, Eloy Bordera, Juan Pérez, Ricardo Rodríguez, Gil, David Pérez y Álvaro Martínez. Esos son los que están inscritos para el torneo de esta novena Interclub Vinalopó. Vamos a Interclub Vinalopó, que no nos cansamos de decir también que ya existía en los años 70. A los más viejos lo recordarán, en los años 70, y su desaparición en los años 90. Ahí tenemos un hombre del Uniformes Murcia. No sabemos, no podemos ver de quién se trata. Ahí sí que podemos ver los componentes que tomaban hoy la salida, con Francisco Fernández, Mateo, los hermanos Pineda, Diego Rosa, Garrido, Juan Antonio Sánchez, Fabregat, Rubén Lorca y Moisés Gallego. Ahí tenemos, tirando ahí, un pequeño arreón del hombre del Govic, en este caso Cayetano Lucas, a su rueda José María Rico, si no nos equivocamos, con ese dorsal 121, y a su rueda su compañero de equipo Ricardo Rodríguez, el corredor Máster 30. Luego que nos salva la placa. Y ahí tenemos al dorsal 122, que se trata de Antonio Domene. Ahí tenemos José María Rico.
Y ahí al fondo, ahí al fondo tenemos la cabeza de carrera. Se mantienen esos 35 segundos, 30-35 segundos. Pues ahí está la emoción, Llevamos así un buen rato de carrera y estamos, ahí lo podemos ver en la distancia, kilómetro 74-200. Es decir, estamos a menos de 6 kilómetros para la meta. Ahí de nuevo, pequeño parón. Nosotros aprovechamos, nos vamos hacia adelante a la altura de la casilla. Casi mitad camino entre Novelda y Monóvar. Fluctúan las diferencias entre 25 y 30 segundos. Atención, porque las diferencias están ahí a un paso. Y más sabiendo que tenemos aquí el viento de cara. Ahí Pedro José López cerrando ahora al grupo. Ahí tenemos persecución mano a mano. Estos 7 hombres: Pedro José López, Antón, Arenas, Roberto Martínez, Santa Teresa, Serna y Jiménez. Ahora nosotros nos vamos unos 40 metros por delante para hacer otra cosa que no sea zoom, para hacernos una idea de las distancias. Así que podemos apreciar el viento, sí que está dando el viento. Vemos la velocidad, poquito por encima de los 30 kilómetros por hora, para que nos hagamos una idea de cómo está soplando. Ahí mantenemos el plano en la curva. Vamos a ver. Mantenemos el plano. Estarán a punto de aparecer el pelotón. A ver si es así. En efecto, ahí lo hemos visto. Así que rondando esos 25-30 segundos. Ahí los tenemos al fondo, Qué bonito final estamos teniendo. Emoción por todo lo alto. Y encantadísimo de estar disfrutando y compartiendo estas imágenes. 4 kilómetros meta. Y como vemos, ningún intento por detrás, La verdad es que cosa curiosa tener la cabeza de carrera y no ver ningún intento en la parte trasera del grupo. Y más tratándose de un amplio pelotón por encima de 100 unidades. Y no ver saltar a nadie. Ahí repasamos de nuevo la cabeza, Pedro José López, Antón, Arena, Martínez, Santa Teresa, Serna y Jiménez. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Está el dilema entre si se llega o no se llega. Vamos a ver qué nos depara estos últimos 3 kilómetros. Ahí con la Sierra de la Mola ahí al fondo. Intentamos mantener el plano, pero no vemos aparecer el pelotón. Es justamente esos 25-30 segundos, ¿no? Y este curveo que no nos deja ver al pelotón. Sigue Arenas, uno de los más activos en la escapada. Y se mantiene, se van manteniendo kilómetro 77-200, Atención, porque estamos a 3 kilómetros para meta. 3 kilómetros, 25 segundos. Ahí está. Nosotros oliéndonos el sprint. Y adelantamos esos últimos 2 kilómetros. Cámara rápida, lógicamente. A cámara rápida. Y nos vamos a meta, oliéndonos lo que puede ser un sprint. Así, para que se hagan una idea de cómo son estos últimos 2 kilómetros aquí en Monóvar, en esta ronda de la Constitución. Sobre todo estos últimos 400 metros. La meta ahí al fondo y picando hacia arriba, aproximadamente el 3-4, entre el 3 y el 5%. La zona de meta, ahí tenemos. Marcamos el plano, atención porque están los 7 corredores todavía en cabeza. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Ahí nos parece ver Carlos Antón. A su izquierda salta un hombre del Automóviles Gómez, que lo va a dar, parece que le va a dar caza y captura. Arenas, ahí se abre Carlos Antón. Tenemos el hombre del Automóviles Gómez. No sabemos si se trata de Roberto Martínez, nos parece. A su rueda Arenas, a rueda de Arenas Pedro José López, Teófilo Jiménez. Ahí vemos cómo ya pierde comba Carlos Antón, merced a ese último arreón.
Pedro José López, que arranca en estos momentos. Pedro José López. Ahí tenemos a Pedro José López. Y bueno, qué facilidad. Pedro José López, Teófilo Jiménez, Raúl Serna, Santa Teresa. Un poquito más atrás Arenas, Roberto Martínez, que había anulado ese intento de Carlos Antón, que por visto se ha quedado a puertas. Y atención ahí. Atención, el sprint del pelotón. Y nosotros que Juan Manuel Camacho, el que encabeza el pelotón por delante de Francisco Javier Pérez y Carlos Piernas. Ahí Héctor Pons también en esa 11ª posición. El corredor del Encacón. Y prácticamente el pelotón agrupadísimo. Pues qué emoción hemos tenido, porque esa persecución todo parecía que podía ser anulada la escapada. Y como hemos visto, nos hemos plantado aquí en calles de Monóvar con los 7 escapados. Y atención con esa victoria de Pedro José López, que lógicamente le sirve para colocarse como nuevo líder, incluso con esos 5 segundos de bonificación. Recordamos que aquí la Interclub Evolutiva tiene bonificación, lo vemos repetido. Ahí tenemos Pedro José López sin opción para nadie, ni Teófilo Jiménez ni Raúl Serna. Y vemos lo cerquita que se ha quedado el pelotón de hacer caza y captura del septeto, que se lo ha ganado, se lo ha currado. Prácticamente casi 60 kilómetros de escapada de estos 7 corredores, que son los que encabezan la clasificación general, a excepción de Teófilo Jiménez, que no cuenta para la misma. Ahí tenemos repetido desde otro plano. Y el pelotón allí al fondo, que va a perder 21 segundos. El pelotón comandado por Camacho. Así que por lo tanto, Pedro José López se vuelve a estrenar como líder. Ya lo hizo en el 2016. Y se vuelve a estrenar como líder de esta Interclub Vinalopó. Recordamos la montaña de hoy. Ahí cuando se están entregando los premios de los 7 primeros. Recordamos Carlos Antón, Roberto Martínez, Álvaro Arenas, Santa Teresa, Serna, Jiménez y Pedro José López. Ahí estamos viendo los podios. Y recordamos montaña para Álvaro Arenas, metas volante Santa Teresa. Ahí tenemos el terceto, los 3 primeros, Pedro José López, Jiménez y Serna. Y ya con los trofeos a las categorías de Máster 50 y las féminas, en este caso Cristina Hueso, Arenas, como hemos dicho, vencedor en la montaña, y meta volante Santa Teresa. Ya con los maillots, con el primer joven Lorenzo Pardo, el corredor de Jiménez Ganga, que se coloca líder. Ahí tenemos a Alejandro Santa Teresa, del Automóviles Gómez, montaña Álvaro Arenas, líder, como no, Pedro José López, que lo va a defender en Novelda. Ahí con el primer junior. Ahí tenemos el primer junior, Marco. Y equipos, el Automóviles Gómez, Bicisport Poli, merced a esos 2 componentes que han metido en la escapada, le han permitido vencer por encima. Ahí tenemos los maillots. Bonito espectáculo que hemos vivido. Nosotros nos despedimos como siempre, que hayan disfrutado de esta hora de vídeo. Y hasta una próxima cita con el ciclismo. Hasta la próxima.